Don Eric Lonis Bolaños es un figurón del fútbol nacional, no solo por su paso como jugador en selección nacional, mundialista además, y también en el Deportivo Saprissa, pero también en las últimas semanas ha estado en el ojo mediático por su nueva faceta en el Club Morado, ya propiamente a nivel dirigencial. Hoy, acá en A Fondo Con, tenemos a don Eric Lonis Bolaños. Viene esa regla sub-21 que no creo en ella en absoluto. Si usted quiere competir con jugadores de 20, es libre competencia. Recibí una llamada del entorno de Joel y el resultado fue que no era conveniente que él viniera a la institución. Con Mariano esa sería la pregunta que uno lo tiene que hacer. Mariano, ¿usted ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Pero para que tengas una idea, jugadores con esas características, nosotros ya tenemos dos. A mí esa vara de volver a contratar jugadores en urgencia no me vuelve a pasar. Yo nunca he visto una afición que salga a celebrar la venta de un jugador. Don Eric Lonis Bolaños, qué gusto tenerlo por segunda vez. Hace creo que casi 5 años y medio estuvo usted en el programa, fue de los primeros casi en estar por acá, Eric. Ya le cambiamos sede, por ahí usted está atrás en una de las fotos de los invitados pasados y todo. Me da mucho gusto, Eric, volverlo a tener, porque de por sí en aquel entonces me acuerdo que habíamos quedado en hacer segunda, tercera, cuarta entrega porque no nos había alcanzado la hora. Así que nos da mucho gusto, Eric, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y lo felicito. 5 años, más de 5 años con un programa no es fácil. Y ahí he seguido algunas de las entrevistas, muy interesantes. Sí, sí, sí. Muy que la suya había gustado muchísimo, la primera, por gracias. esas historias. Y no le conté ni la décima parte. Sí. Eric, aquí vamos a ir en desorden, ya usted sabe la mecánica. Le pregunto, al día de hoy, ¿cómo se siente en este regreso al fútbol nacional? Ya no como un panelista de su programa, sino sentado en la silla caliente ya en un equipo como el Deportivo Saprissa. Bueno, me siento bien, feliz, motivado, con un grandísimo reto, acorde a lo que es el Saprissa, ¿verdad? Afortunadamente, las cosas no me han sorprendido. Sabía la responsabilidad que estábamos tomando, no solamente yo, sino Gustavo, Víctor, que somos los del comité técnico. Tal vez más trajineado de lo que yo había pensado. Sí, se lo imaginaba. Pero yo creo que es por el momento, digamos, final e inicio de una temporada donde hay que tomar varias decisiones a la vez. Y yo creo que tal vez por esa parte sí, pero todo lo demás estaba contento y también me siento realmente preparado. Sí, me siento que con las decisiones que hemos hecho he estado a la altura de mis compañeros que tienen más tiempo en las comisiones técnicas del Saprissa, que son, como lo mencioné, Víctor Umaña y Gustavo Chinchilla. Creo que he estado a la altura y yo creo que para mí eso es importante porque llegar a tomar decisiones de una vez no es fácil, ¿verdad? Y no hay que ponerse al hilo. Entonces yo siento que como estaba bien enterado de lo que pasaba y tenemos un gran equipo de gente que yo conozco, entonces me resultó más fácil adaptarme. Eric, ¿cuándo fue el primer momento en que a usted le dijeron hay una posibilidad o lo queremos traer al Deportivo Saprissa, ya no como un asesor, o sea, ya que forme parte de la estructura? Y le pregunto, no sé si le costó meditarlo o fue fácil la decisión. Difícil y fácil y difícil, suena raro, pero fácil porque yo siempre he estado cerca del Saprissa. El Saprissa es mi equipo, o sea, me siento parte de él. Es decir, yo siento más bien que yo soy de Saprissa, más que Saprissa es mi equipo, yo soy de Saprissa. Siempre he estado cerca, por esa parte es fácil. También porque creo que me siento capaz, ¿verdad? Que eso es muy importante. La otra parte, la difícil, es el tiempo que hay que dedicarle. Claro. Donde yo tengo otras obligaciones que también me dedican tiempo. Entonces, por ahí fue muy difícil, pero yo creo que hay cosas que como que están hechas para uno en un momento determinado. Entonces yo dije, no, este es el momento. Digamos, si no es ahora, va a ser difícil. Pero no lo tuvo que pensar mucho. Sí, claro, lo tuve que pensar. Lo meditó, lo masticó. Lo tuve que meditar, Gabriel, porque, digamos, yo a veces siento que nosotros estamos en un país donde la gente es muy irresponsable. Asume tareas, trabajos, responsabilidades para las cuales no tiene el tiempo y no tiene la capacidad. Y, digamos, por ejemplo, yo tengo mi propio negocio. Claro, digamos, y ese negocio también, bueno, como todo negocio, emprendimiento, el hecho de que uno esté presente hace la diferencia. Claro.
Eso es por un lado. Y después, si vas a involucrarte y a ser parte importante de una institución como el Deportivo Saprissa, usted tiene que estar a full, no puede estar a medias, a más o menos. Y yo eso lo sabía, ¿verdad? Entonces hay que estar a full en las dos y había que sacrificarle algo a algo. En este caso hubo que sacrificar mucho el tiempo que yo le dedicaba a entrenar, que es mi otra pasión, digamos el triatlón, el ciclismo. Eso ha sido el costo de oportunidad de estar en esta posición. ¿Y no se sintió como raro los primeros días, Eric? Raro en el sentido, porque usted es un hombre de fútbol, nunca ha salido del fútbol, pero sí ahora en esa faceta, ya más administrativo en el club de sus amores. ¿Vieras que no? No, me sentí como que estaba... Como si hubiera estado toda la vida. Como si hubiera estado toda la vida, sí, me sentí. Hay cosas que han cambiado un poco, ¿verdad? Pero oye, el mundo cambia, las costumbres cambian, uno tiene que adaptarse. Y sí, sentí algunos cambios que no se daban cuando yo jugaba, sobre todo en temas de la dinámica, de los privilegios que se tienen ahora que antes no se tenían. Claro. Algunas hay que cambiarlas, otras hay que mantenerlas, pero realmente no me sentí raro. Eso es lo bueno del Saprissa, que siempre sí. Uno siente que está ahí metido, aunque no esté tomando decisiones. Sí. ¿Tuvo alguna reunión con digamos, ya cuando lo presentan, lo llaman, le dicen qué va a hacer con el grupo de jugadores? ¿O estaban de vacaciones ellos? O con capitanes, no sé. Sí, yo le voy a contar cómo fue. Yo había tenido ya reuniones previas con gente muy importante en el Saprissa, donde veníamos hablando del tema. Okay. Y yo tenía una competencia en San Andrés. Justo 2 días antes de que yo tenía que ir a esa competencia de triatlón, un 70.3, ya decidimos que yo iba a formar parte del comité técnico. Okay. Y yo me fui para San Andrés. Se suspendió, bueno, al final no se hizo la competencia como uno hubiera querido, por una cuestión de una tormenta. Regresé y el jueves siguiente, el miércoles, por ahí, creo, martes, miércoles que regresé, yo regresé el lunes, ya se anunció que yo iba a estar y el jueves fui al primer entrenamiento. Uh-huh. El primer entrenamiento que fui con las chicas del fútbol femenino, okay. Uh-huh. Para decirles que ya yo sabía que estábamos considerando la intención de regresar. Regresar, claro. Aunque yo tenía mi posición, ¿verdad? No podía estar claro, pero las escuché, hablé con ellas. Eso fue a las 6 de la mañana. Yo vivo en una finca, entonces para no llegar tarde yo salí a las 4 de la mañana. 4, salió de Salí ya 4:15 de Poás, sí, 4:15 porque yo no puedo llegar temprano, sí. No puedo llegar tarde. Dios guarde. A Dios guarde llegar tarde. Entonces a las 5:15 ya estaba ahí y a las 6 ya estaba reunido con ellas. Okay. Después de eso llegó el primer equipo, ya había hablado con Chope y me reuní, me presentaron al grupo, hablé con ellos y después me reuní con los capitanes. Muy bien la conversación. Sí, ¿qué tal? Sí, muy bien, excelente, porque sí, cuando habla uno, y después ya me reuní con algunos jugadores en particular, el primero fue Kevin Chamorro. Ajá, sí, que estaba ahí entrenando. Que estaba entrenando, sí, que estaba entrenando y que yo le decía que ya yo había hablado con Porras, había hablado con Chope y había hablado con Roger Mora y que la decisión era que no íbamos a renovar el préstamo, que eso era lo que nos servía. Okay. Que se quedara. Que se quedara, sí. Y él ahí dijo que no, que él quería regresar a Europa. Esa fue la primera. ¿Así lo recibieron? Así me recibió. Pero fue muy sincero. Muy sincero, muy legal, muy educado el muchacho. Sí. Y que tiene todo el derecho del mundo a querer seguir en Europa. A seguir sus sueños. Sí. Y con el resto de capitanes, bien, Eric. Muy bien, digamos. Ya lo digo por lo que usted representa para el sapricismo y por el capitán que fue en esa institución, ¿verdad? Con algunos ya yo tenía más cercanía que con otros, digamos. Con Waston, por diferentes razones, hemos tenido más cercanía. Ariel, lo conozco porque cuando me jengueábamos, me jengueaba aquí con el canal, me jengueaba Eric Rodríguez, su papá. Con el papá, claro, Eric. Y Ariel Carajillo ya me jengueaba, sí. Entonces yo lo conocía más cercano. Algunos con Esteban también, que tengo una relación bastante cercana por diferentes razones. Algunos sí los conocía bastante bien.
y todo fue excelente. Fue fluido. Todo fluido. Fue fluido. Fluido, Sí. fluido. Eric, cuando usted llega, ¿por dónde empezó? Porque usted lo acaba de decir, llegó un momento del Saprissa donde se estaba en el interín de torneo a torneo y donde se venía de un año de no ganar nada y ya la afición estaba pidiendo o sea, cambios, ¿verdad? Porque Saprissa es un club que 6 meses no gana un título y ya es una crisis, como lo es en Alajuelense, en Herediano, en equipos de mucha tradición. Pero ¿por dónde empieza usted? O sea, ¿qué se sentó? Bueno, empecemos por aquí, a ordenar la casa. Escuchar a los jugadores que tenían más urgencia de alguna cosa, digamos, porque el cambio fue bastante abrupto, entonces no hubo tiempo de hacer como una transición, es decir, entre la gente que estaba encargada anteriormente de la parte deportiva y nosotros. Entonces había que escuchar y escuchar a todos. Desde los medios de prensa, que tenían ciertas quejas sobre algunas situaciones, siempre los medios casi siempre se quejan de algo. Necio, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Somos necios los periodistas. No, pero uno los entiende. A veces con razón. A veces con razón, otras veces no tanto, etcétera, etcétera. Con Pablo César, que ya yo sí venía hablando algo con él, ¿verdad? La relación suya con Chope de toda la vida, ¿verdad? De toda la vida. Selección. Él tiene mucha influencia de su tío, don Carlos Watson, yo tengo mucha influencia. Yo puedo decir que yo, entre otros entrenadores que tuve que son muy influyentes, pero yo creo que padrino futbolista. El resultado de él, digamos, como formador en muchas áreas. Hubo otros entrenadores de divisiones menores que me marcaron mucho, Pipas Calvo, Pepe Acuña, gente de Turrialba. Después en Cartaginés a mí me marcó mucho Juan Luis Hernández, porque él fue el que me llevó a la primera división. Armando Mareque, un entrenador argentino. Después Guima y otros entrenadores. Pero yo soy el resultado de don Carlos Watson en una gran proporción. Y Chope yo creo que también, ¿verdad? Claro. Entonces siempre hemos sido cercanos, jugamos en la selección. Nos llevamos bien. Me acuerdo cuando Chope, una vez jugamos un partido de la Cele en Heredia, creo, o por ahí, y yo le di ride a él, con la novia, con la que es ahora la esposa, no tenía carro. O sea, imagínense desde qué tiempo entonces, tenemos una excelente relación. Claro, y entonces cuando llega, usted escucha y ya empieza a meter mano. Claro. Porque Eric, a ver, hubo mucha confusión al inicio. Porque claro, Saprissa se queda sin gerente deportivo, que es la figura mediática o el nombre mediático, y llega Eric Lonis, pero no quedó claro en si qué era posición gerente, ya. ¿No? Sí, si era un asesor, si era miembro de un comité deportivo, pero le hemos visto que básicamente viene siendo un gerente deportivo en muchas digamos, lo que hace esta comisión técnica es asumir las funciones de la gerencia deportiva. Digamos, cada uno en diferentes áreas. Digamos, Víctor Umaña es muy fuerte en algunas áreas, en la parte de planificación, en la parte de planeamiento estratégico. Gustavo es muy fuerte en la parte de gestión financiera, de gestión administrativa, y yo me considero muy fuerte en la parte deportiva y en la parte de negociación en algunas cosas. Entonces yo creo que nosotros hemos asumido, pero también empezamos a empoderar gente que también es muy buena, que estaba en la institución, que hace cosas muy buenas. Por ejemplo, Francisco Porras hace cosas extraordinarias, Vladimir Quesada, Giniva, que es la financiera, Paula, mucha gente hace cosas extraordinarias. Marco Herrera, la gente que más conozco, otro que le dicen Patata. Francisco, con él coordinamos Liga Menor. Con él coordina ligas menores. Entonces, Saprissa tiene gente muy buena, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez yo creo que había que coordinar un poco mejor entre las áreas y tratar en la medida de lo posible de adaptarse muy rápidamente a lo que queríamos. Y después venía el gran reto, que eran las contrataciones. Digamos, sabíamos que teníamos que contratar delanteros. Y ahí sí fue un gran reto. Y ahí una cosa es decir, ¿por qué reto? Mira, Gabriel, no estaba tan abierto el mercado. Porque el mercado no está abierto, primero, y después no hay nada peor que usted salir a contratar con urgencia. Sí, porque se puede equivocar. Eso es como cuando usted tiene que comprar algo con urgencia.
Dice, tengo que comprarlo y el que lo vende sabes que estás en urgencia. Claro. Entonces, tiene, o sea, el músculo negociador está del otro lado. No es fácil porque usted tiene que llegar y en menos de 22 días tener las contrataciones. Claro. Entonces, usted tiene que empezar a negociar. Primero tiene que buscar, tiene que analizar y después tiene que ver la situación contractual de esos jugadores. Sí, pues no se va a ir por el primero que aparezca. Antes de eso, habíamos visto 4 o 5 que estaban en lista. O sea, los que al final trajimos no estaban en la lista. No eran ellos, de los 5 que sí querían. De los 5 que Pablo César quería, 3, 4, 5 que Pablo César quería, en ninguno estaban ellos. Entonces, mi labor es, junto con un equipo, empezar a analizar. Claro. Y empezamos a analizar el primero, hablamos con presidentes de clubes, imposible. ¿Y por qué no fueron esos? Porque primero algunos eran muy caros, distintas... digamos, muy caros, $20,000, $17,000, $15,000, y tampoco estaban como cuando esa prisa también y la gente empieza a pedir más. Sí. Después teníamos uno que ya estábamos seguros, nosotros tenemos un presupuesto para traer uno, y ese muchacho llegó en la Copa Oro, metió un gol y ya. Ajá. Ya se salió del mercado. Con un gol que metió, ya se salió del mercado. Otros no nos convencieron, ¿verdad? Por la edad. Digamos, había otros muy buenos jugadores, pero por la edad. Después hay otros que hay que analizarle otras cosas. Sí, es que no es tan fácil. Usted ve un video ¿verdad? Y dice, lo quiero a este, pero no. Sí, ves que en un video, yo me grabo en las mejengas, yo pongo los cañitos y la jugada buena. En un video ¿verdad? todo el mundo juega bien. Claro, todo el mundo es un crack. Todo el mundo es un crack. Sí. Eso es como un currículum. Claro. El papel aguanta lo que le pongan ahora. Digamos, es uno de los recursos. Sí. Uno de los... Sí, obviamente. Usted ve si le pega con derecha, si le pega con izquierda, dónde mete goles, o sea, si lo puede hacer, si cabecea o si no. Pero después hay que ver cuántas veces lo hizo, en qué condiciones, contra cuál rival, ¿verdad? Esas cosas ya no se ven. Por ejemplo, había uno que era un poco más caro del presupuesto que teníamos y lo veíamos bien y yo le decía, pero es que tiene tantos años, es tan bueno, algo tiene que tener. Ya estaba pasadito de edad. No, estaba bien, pero decíamos que por qué estaba libre si era tan bueno. Usted sabe que esa pregunta, nosotros a veces en los programas decimos eso. Por ejemplo, no quiero poner nombres aquí para no ser despectivo, pero aquí han venido fichajes que a veces uno dice, claro, el currículo es para que esté jugando en la Liga MX o en la MLS, por ejemplo, y viene buscando Costa Rica. Y uno dice... Arel, hay cosas que solo la vivencia o la malicia te deja. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Gracias a esa malicia que me ha dado el fútbol, digamos, yo tengo un personal en la finca, reducido, pero tengo un personal. Pero ese personal rota muy poco. Es decir, las personas que trabajan conmigo, hasta uno ya se pensionó. O sea, tienen 15 años, otros 5 años, 8 años. Hay algunos que empezaron conmigo cuando tenían, eran muy cortos de edad, no digo la edad porque me cae el pani, pero... les dimos una gran oportunidad de aprendizaje, era como, ¿cómo se llama? Bueno, pero eso es normal. Claro. Digo normal en el sentido de que a veces hay adolescentes que ya quieren ir aprendiendo. Que ya quieren empezar a aprender, y así nos hicimos la mayoría. Sí. Yo trabajé cuando estaba en el cole, yo creo, me imagino que vos también. Entonces, la rotación es muy poca. Digamos, el que se va de trabajar conmigo, después de la elección que le hemos hecho, es porque tiene otra oportunidad, porque se va o porque tiene que... entonces yo le voy a poner un ejemplo. A veces han llegado varios, tiene 35, 40 años, y entonces empieza a decirme, mira, digo, ¿dónde trabaja usted? Y me dice, bueno, yo trabajé en la finca tal haciendo esto, trabajé en la pollera tal haciendo esto. Otro tiempo manejé chapulín, otro tiempo trabajé ordeñando, otro tiempo tenía como 10 trabajos. Sí, ahí está raro. ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantos? ¿O por qué dura tan poco? ¿Por qué no dura en ningún lado? Ya con solo eso, usted dice... que no quiere decir que sea una regla, ¿verdad? Hay gente muy buena que tal vez ha estado en varios lugares, pero... O sea, yo digo que es un factor, ¿verdad? Sí. Entonces, analizar eso también. Y resulta que tenemos que contratar los goles. Sí, Chope me llamaba y y lo otro. Y yo le decía, Chope, no, y ya se enojaba. Chope, que sí, que no.
Y yo le decía, no, es que mira, lo vi y no le veo esto, no le veo lo otro. Y Chupe, no, pero al final, por la circunstancia que pasó en Israel, había un jugador que estaba jugando ahí, que era Newton Williams. Entonces yo empiezo a pedir referencias y Vladimir dice, Eric, yo lo conozco. Nosotros lo quisimos traer. Él jugó aquí contra nosotros, nos hizo 2 golazos, etcétera, etcétera. Y empiezo a consultar y me doy cuenta que él es de Bocas del Toro. Sí. Ahí lo vi en la conferencia, moradísimo. Dice. Moradísimo. Entonces, a partir de ahí empezó una serie de negociaciones porque tenía un representante en un país, el dueño de la ficha en otro, él estaba ahí y tras de eso estaba ahí en un momento donde algo pasó, entonces estaba incomunicado. Después estaba el equipo que era dueño de él, que era de otro país. Era un rompecabezas. Era un rompecabezas, eso era un rompecabezas, hablar a la 1 de la mañana, a veces 2 de la mañana yo estaba en eso, a las 5 de la mañana me llamaba el otro y que negociemos esto. Bueno, al final yo creo que por el hecho, sobre todo que él quería tanto venir a Costa Rica, se dio. La otra fue con Gustavo Herrera, que era difícil venir aquí, bueno, los dos tenían ofertas para quedarse en Europa. Y con Gustavo también tenía ofertas, pero por una cuestión circunstancial, creo yo, que el presidente del Sporting San Miguelito, que es el dueño de la ficha, es costarricense, pero es ganadero también dentro de sus negocios. Entonces hablamos de ganado, por ahí empatía, pues él es costarricense, sabía quién era yo. Sí, obvio. Empezamos a hablar, él me dijo lo que quería, yo le dije, confía en nosotros, él va a estar en manos aquí de Chope, ahí está Porras, ahí está el equipo de nosotros, tiene a Waston, tiene unos grandes capitanes que lo van a ayudar, aquí está Fidel, etcétera, etcétera, y sabemos que él está en la selección y nosotros lo vamos a potenciar y al final se dio. Aunque se lo potenciemos a Panamá, no importa. No importa, no importa. Es fútbol, Eric. No importa, y lo digo en el sentido de... Claro, ¿verdad? Mira, mira, a veces la gente no analiza y uno tiene el deber de explicar. Mira, la mayoría de los equipos grandes a nivel mundial están contratando muchachos muy jóvenes. La mayoría de los fichajes son entre 19 y 20 años los que están contratando. Es lógico, ¿verdad? Ahora, que sea panameño, que sea argentino, a mí eso me tiene sin cuidado. Si tenemos un jugador bueno que va a venir aquí... Pero usted está velando por el club. Yo estoy velando por mi club. Sí. O sea, si Saprissa necesita un jugador que tenga desborde por las bandas, que tenga 1 contra 1, que asista, y lo podemos traer, lo traemos. Completamente, sí. Ahora, hicimos todo un scouting, analizamos todo, y se dio. Y por el presupuesto que teníamos, trajimos 2. Y además de eso, es un jugador que va a estar en el Mundial, que tenemos un porcentaje sobre una posible venta, tenemos un porcentaje sobre si participa en el Mundial. Claro. Y además, yo creo que es bueno que nuestros jóvenes vean que tenemos un jugador aquí cerca que va a ir a un mundial juvenil, para que, digamos, para que lo sigan, para recordarse un poco, ¿verdad? Para que sean un espejo del positivo. Exactamente, digamos, todo positivo. Y yo creo que lo hicimos, los trajimos, o sea, para que usted tenga idea, los trajimos y cuando los trajimos, gracias a Porras y nuestro departamento legal, ya venían con los documentos que se requieren para el permiso de trabajo, todo. Y vinieron e inmediatamente hicimos el trámite. Y eso es por citas, y hay citas que se dan para cada cierto tiempo. Parecido una visa, digamos. Parecido una visa. Tal vez no tanto tiempo, pero tanto sí. tiempo. No es cuando uno le da, cuando uno quiere. Y para que usted, para que veas y para que la gente crea, nosotros hicimos esa previsión de que vinieran con los papeles apostillados que se requerían. Sacamos la cita en el momento más cercano y sacamos la cita e inmediatamente la gente te empieza a preguntar que cuándo salen los permisos de trabajo, que cuándo salen los permisos y empieza a decir la gente, Saprissa va a empezar sin permisos. Sí. ¿Me entiendes? Sí, pero ya es algo que... Entonces yo les explico, mira, eso tiene un trámite. Sí. Digamos, eso tiene un trámite. Una vez que se hace, uno está en manos de la... Sí, ya ustedes hicieron la parte de ustedes. ¿Verdad?
Claro. Pero si no salen los permisos, después dicen, ven, que lo hacen todo al revés. Todo al revés. Sí. Pero uno tiene que respetar, digamos, los plazos. Claro. Bueno, se hizo y afortunadamente por haberlo hecho así, digamos, yo no puedo evitar no mencionar a Francisco Porras, no puedo evitar no mencionar a nuestro departamento legal y otras personas que han colaborado de la institución, que ya los permisos salieron en tiempo y pudieron estar disponibles para el primer Eric, juego. Primera pausa. Ya se nos fueron 25 minutos de programa. Pausa y venimos a seguir hablando un poquito de este tema de fichajes, cómo lo ha tomado el Saprissa y lo que espera también en el torneo. Amigos y amigas, no se despeguen, por favor. Hoy estamos acá en A Fondo con Eric Lonis. Ya casi volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo hoy con Eric Lonis Bolaños. Eric, ya para ir cerrando el tema de fichajes, hace unos días ya fue público en los medios de comunicación el tema de Joel Campbell. ¿Cómo se manejó ese tema, Eric? Porque es muy mediático por lo que representa Joel y por lo que representa el sapricismo también, ¿verdad? Pero entonces sí hubo un acercamiento, tal vez no directamente de Joel, sino de su entorno, sus representantes, de explorar la posibilidad de volver a Saprissa. Sí, así fue. En lo personal recibí una llamada del entorno de Joel. Obviamente, nuestro deber es escuchar todo y hablarlo con el técnico. No solo con el técnico, sino con la comisión técnica, y ver los pros y los contras. Y el resultado fue que no era conveniente que él viniera a la institución. Eso no significa que no respetemos su carrera, que no lo admiremos como jugador, pero no consideramos que era oportuno. Tal vez no era el jugador que estábamos ocupando en ese momento. Tal vez en otro momento, si es un jugador, tal vez uno pueda ponerlo en la balanza, pero no era. Ya estábamos cerca de fichar los dos delanteros, ¿verdad? Y yo creo que sin ser irrespetuoso, sin ser malintencionado, sin quitarle mérito a nadie, fuimos claros y no sé. Por un tema también como usted lo dice, no era el momento, Eric, y por todo lo que había pasado también mediáticamente, a nivel de afición, supongo que no era saludable para ustedes. Sí, yo digo que mira, digamos, ya nosotros estamos en un año difícil porque no ganamos. O sea, ya tenemos eso, ¿verdad? Y eso es pesado, digamos, ya de por sí. La gente tenía también mucha presión por contrataciones. Claro. Digamos, ya tenemos esa segunda parte. También teníamos lo que se empezó a hablar del tema financiero. Ya tenemos tres cosas en las que tenemos que ocuparnos. ¿Para qué ganarse una? De gratis. De gratis. Sí. ¿Me entiendes? Ahora, si fuera una gran diferencia como jugador, si sabemos que se puede manejar la parte mediática, pero en ese momento no por su calidad de jugador, sino por la calidad de la que tenemos nosotros, ¿verdad? Y además ya estábamos contratando dos jugadores que no solamente uno es bueno o sea, muy bueno en lo que hace, por su físico, y otro es muy bueno en el desborde. ¿Me entiendes? No teníamos dónde. Sí, ya. Y sin contar. Y es fútbol, Eric. Sí, y sin contar que los delanteros también que tenemos, Loría está en un excelente nivel físico, David Vega en un excelente nivel físico, Ariel en un excelente nivel físico, Sinclair en un excelente nivel físico. Entonces uno tiene que ser responsable, ¿verdad? Y después analizar la cosa desde el punto de vista futbolístico. Hay jugadores que son muy buenos, pero en ese momento no encajan, o hay otros jugadores que nos pueden hacer la función, etcétera, etcétera. No veíamos una razón de peso para traer a Joel, y decir eso sin que doliera, pero es la verdad. Sí, y es fútbol, Eric. Sí, nosotros estamos aquí fútbol, estamos aquí para ser un equipo competitivo. Claro. Digamos, Eric, y no para ganar likes o para ser
para hacer noticias por un fichaje. Hay que ser responsable en eso. A eso iba. ¿Le gusta cómo se conformó el equipo para este semestre, bueno, esta temporada? No solamente cómo se conformó, digamos, yo tengo que decir que yo fui uno de los más críticos de la salida de Armoin. Él regresó. También yo creo que el hecho también de que tengamos tiempo para hacer la pretemporada hace que los jugadores se potencien, digamos. El plantel que teníamos se potencia. Siguen siendo muy buenos jugadores, pero también tienen una base física que por la cantidad de torneos que habían ganado, que no les había dado tiempo de ponerse a tono físicamente, tenemos una base física importante. Yo creo que también el hecho de traer estos dos muchachos panameños que tienen expectativas, los que hemos subido de la U21 que están entrenando con el equipo y algunos van a quedarse ahí porque tienen muchas condiciones. Se me va Eric, Mauricio. Y el tema de Warren. Warren, ¿qué va a pasar con Warren? ¿Se va a recuperar y lo van a inscribir o no? No, Warren se va a recuperar y lo vamos a inscribir. Por eso. La razón es muy sencilla, es una razón contractual. Digamos, el préstamo de él terminó el 30 de junio de este año y a partir de ahí, si no había... No, por eso, pero me refiero a que no estaba en el radar porque lo que se esperaba era que se vendiera. Que se vendiera, sí. Digamos, en el exterior. Una operación tal vez no estaba en planes, pero ¿y quién no va a querer tener a Warren? Ojalá y más bien pronta recuperación para Warren por el bien de, no de Saprissa, también hasta de la selección. De él y de la selección, claro. Un semestre de eliminatoria. El tema internacional, Eric, es un tema que ha estado pendiente, ¿verdad, en Saprissa, los últimos años? De que yo lo decía en algunos programas, Eric, no sé usted cuál era su posición, pero yo sentía que en Saprissa se estaba normalizando el fracasar internacionalmente, porque sí, fueron tetracampeones nacionales, que tienen muchísimo mérito, pero perdían con el Real Estelí una vez, 2 veces, 3 años, y como que se estaba normalizando, como bueno, no importa, en diciembre peleamos el título nacional, y Saprissa, yo me acuerdo del Saprissa, que en Centroamérica era el coco, en CONCACAF Champions era un coco, y no sé si usted también tiene eso ahí guardadito, digamos, para regresar a Saprissa otra vez internacionalmente. Claro, Gabriel, hay varias razones, digamos, cuando un país deja de ser competitivo, eso no se debe a una sola razón. Yo creo que en esas cosas ahí, es como dicen ahora, es multifactorial, es decir, son varias cosas. No solamente Saprissa ha dejado de ser tan competitivo como lo era antes, sino todos los equipos. O sea, todos los equipos de la primera división. Antes, no sé, de 15, 20 años para atrás, Saprissa, la Liga, Heredia, el mismo Cartaginés, era difícil que perdieran contra equipos del área. A no ser que en algún momento un equipo hiciera muchas contrataciones y nos diera pelea, pero generalmente esos 4 equipos ganaban. Claro. Ganaban y no siempre ganaban todo, pero siempre estábamos al top. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora eso no sucede y no solamente no sucede, sino que no estamos, ¿cómo se dice?, compitiendo en un nivel en que algunos equipos le decimos, le vamos a ganar. Sí, sí, sí. Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que la forma de jugar el torneo es una. Es que la forma de jugar el torneo la gente solo lo ve desde el punto de vista económico. Y ese para mí es un gran problema. Solo la ve, dicen, no, es que con este torneo hay más afición, más taquilla, más plata. Yo no estoy tan seguro de eso, pero no tengo los números y no puedo opinar con tanta certeza sobre eso. Lo que yo sí creo es que nos hace menos competitivos. Y no solamente nos hace menos competitivos, sino que no permite que los jugadores se desarrollen, que los jugadores jóvenes se desarrollen, que el talento joven se desarrolle. Le voy a explicar por qué. Usted tiene un entrenador que empieza y dice, yo voy a promocionar a Gabriel. Gabriel pinta, entonces yo lo voy a promocionar, yo voy a darle la confianza para que él se desarrolle. Se equivoca, no se equivoca, yo lo voy a poner. Porque sabemos que él tiene el talento, que tiene las capacidades, yo lo voy a poner. Al principio puede ser que le cueste, pero yo sé que él va a llegar. Hay un montón de ejemplos. Yo me acuerdo cuando Richard Smith llegó a la Liga Deportiva Alajuelense, la afición no lo aceptaba. Iván Ras creía en él. Y lo puso hasta que Richard Smith llegó a ser lo que fue. ¿Por qué? Porque eran torneos largos donde le daba opción de que el jugador se desarrollara. Claro. Nosotros nos pasó lo mismo con Alejandro Sequeira. La afición no lo aceptaba mucho.
pero era tan bueno y el entrenador creía tanto en él que decía, yo lo voy a poner en algún momento. hasta que llegó Alejandro a consolidarse como goleador, ¿verdad? Eso se permitía en un torneo largo, pero en un torneo tan corto, donde si el entrenador a los 3 partidos no le va bien, lo echan. Sí, sí, sí. Y el entrenador no tiene tiempo. Ahora, si yo soy entrenador y digo, le voy a darles 10 partidos a Gabriel, al tercero no me va bien y me empiezan a presionar y empiezan a presionar al jugador, ¿qué hace él? Quita al jugador. Sí, sí. Pero no solamente eso, después lo quitan a él. Entonces, si yo tenía confianza en usted, viene otro y dice, no, hombre, ya lo quitaron, yo no me la juego con Gabriel, va para afuera. Entonces, eso pasa de ahí que nosotros no desarrollemos jugadores para que se mantengan vigentes. Entonces, de ahí viene esa regla sub-21 que no creo en ella en absoluto. Yo hice un análisis de datos sobre eso. Eso no sirve. No tiene que ser obligado. Yo no. Eso, mira, además, tiene que ser por mérito. Nosotros tenemos que estar en libre competencia. Si usted quiere competir con jugadores de 20, es libre competencia. Si yo quiero competir con jugadores de 30, libre competencia. Si usted quiere traer 4 extranjeros y poner los 4, es su decisión. ¿Me entiendes? La competencia debe ser libre. Yo no puedo imponerle una alineación al entrenador. Vamos, a eso yo estoy en desacuerdo total, primero, porque yo creo en la libertad de competencia. Pero no solamente eso, es que obligan a poner jugadores que no están preparados. Por cumplir una por cumplir una regla que no es contraproducente, que más bien está haciendo un daño. Y vean, digamos, a nosotros nos toca, digamos, para negociar y para hablar y para convencer, nos toca conocer los datos. Vean la cantidad de jugadores que se van jóvenes, digamos, que no están bien formados y en menos de 2 años regresan. Sí, sí, sí. Entonces es una cantidad muy grande. Estamos trabajando en obtener esos datos con más certeza para también explicarle a nuestros jugadores que tienen que formarse más. Claro. Que tienen que jugar más partidos. Es que las generaciones han cambiado, ¿verdad, Eric? Sí, es que antes ustedes, bueno, las famosas derechos de piso y que se cambiaban aparte y todo. Y ahora los muchachos, yo siempre lo he dicho, no es culpa de ellos tampoco, pero ahora los muchachos juegan 5 partidos en primera división y ya están pensando en Europa. Claro. Ya llegar a primera ya no es el gran estímulo. Sí, sí. Ya consolidarse, aunque todavía hoy tuve una reunión con uno de ellos y decía, es que yo quiero consolidarme en Saprissa, yo quiero y después me voy, pero yo quiero que... Entonces todavía eso se da. Dejar el nombre ahí, dejar el nombre ahí. Entonces nosotros tenemos que convencerlos que eso es lo mejor para ellos, porque los números lo dicen, porque la historia lo dice. Entonces eso es muy difícil, pero eso no es solo de los muchachos jóvenes. A veces es de los papás que quieren que le arreglen su vida económica con una transacción, ¿verdad? Sí, sí. A veces son los clubes que dicen, yo quiero venderlo para que me urge, la plata, claro, me urge. Sí. No es exclusivamente de ellos. Entonces, si usted antepone el dinero a cualquier decisión, eso generalmente no sale bien. Entonces usted tiene que desarrollar bien, poner la parte humana, la parte futbolística, el desarrollo, la preparación intelectual para que él se pueda ir, la preparación personal para que él se pueda ir. Entonces, si él se va y se va bien preparado, el dinero viene solo después. ¿Entiendes? Pero usted no toma decisiones con base en la inmediatez por ganar dinero. Yo creo que ese ha sido un problema. Y yo creo que también hay que como que, no sé, a mí algún periodista me calificó de romántico y tiene toda la razón. Yo creo que los equipos el fútbol nació para darle alegría a la gente. O sea, los equipos son para darle alegría a la gente. Hay gente que cree, y una vez tuve discusiones fuertes con gente, decía, es que Saprissa está hecho para vender jugadores. Y digo, no. Saprissa no nació para vender jugadores. Saprissa nació para jugar bien, para ganar títulos y que el estadio se llene y que la gente tenga un sentido de pertenencia y que seamos felices viendo un equipo triunfar. Después de eso, va a vender jugadores, porque una cosa lleva a la otra. Por sí solos. Pero no lo primero. Entonces, yo le decía a la gente... Y le sacaron un violín. Y me dijeron que yo era muy romántico, que yo no era realista. Digo, es posible. Pero entonces le dije, con esta frase se quedó, le maté el argumento, le digo, yo nunca he visto una afición que salga a celebrar la venta de un jugador. Muy buena esa.
Sí. O que la celebre en redes sociales. O que la celebre en redes sociales. Más bien le duele cuando se le va un buen jugador. Más bien debería dolerles. Es parte del fútbol, obviamente. Debería dolerles. Hay un sentido de realización, que a la gente le gusta que triunfemos fuera, eso es importante y lo entiendo, pero también, digamos, nosotros debemos tratar de tener equipos, digamos, que aunque la gente se identifique, que se sepa 8 o 10 jugadores de la alineación titular, y a veces eso no pasa. Como en los 90s, por eso se crearon tantos ídolos. Eric, la última de su gestión para poder hablar de otra cosa. De otra cosa, porque quiero aprovecharlo, y si no, no importa, agendamos otra. Mariano Torres, ¿usted lo había tratado antes de ahora que está como ahí en el Saprissa usted? No. ¿Qué tal Mariano? Y también... bueno, lo he escuchado en diversos medios de comunicación de que lo van llevando porque se le termina el contrato en diciembre. Entonces, el tema Mariano Torres, ¿qué le pareció a Mariano la persona, el ídolo morado, que para muchos ya lo ponen como el mejor extranjero? Ahí podríamos, gustos son colores, ¿verdad? Podríamos hacer un top 3, pero ¿cómo le dio con Mariano Torres? Mira, yo tenía muchas referencias de él y en algún momento yo expresé que hay jugadores que usted tiene que, desde antes de que se retiren, buscar la forma en que sigan vinculados al club. Mariano Torres es uno de ellos. Claro. Ya cuando hablé con él y cuando estuve en esa reunión de capitanes, me pareció un gran capitán, además de un gran capitán, pero un gran ser humano. Y una persona muy educada, muy educada. Entonces, esas son las personas que el club debe ir trabajando en que se mantengan, ¿verdad?, ligadas al club. Cada vez que yo hablo con alguno de los muchachos, siempre les pregunto, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted cómo se ve dentro de 5 años, dentro de 10 y dentro de 15 años? ¿Qué es lo que le hace feliz? Entonces siempre termino diciendo, bueno, el club le va a ayudar a que usted alcance eso. Algunos quieren otras cosas, digamos, por ejemplo, espero que no se enoje, Esteban es un empresario en potencia, es muy inteligente en la parte empresarial, y entonces hay que buscar los contactos, la formación, la experiencia para que él, cuando decida dejar de jugar, él vaya, digamos, vaya encaminado y catapultado por el club, que le demos una plataforma, porque si eso es lo que él quiere hacer, hay que catapultarlo. Hay otros que dicen, mira, yo quiero ser entrenador de divisiones menores, pero solo de divisiones menores. Ok, eso es lo que usted se... Ok, entonces vamos a ir buscando eso. Con Mariano esa sería la pregunta que uno le tiene que hacer. Mariano, ¿usted cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Dónde va a querer vivir? ¿Usted va a regresar a Argentina? ¿Se va a quedar en Costa Rica? Yo desearía que él siga en la institución. Ahora, yo quiero dejar claro una cosa, Gabriel, y a todos. El hecho de ser jugador o exjugador no te convierte en un buen entrenador, no te convierte en un buen gerente. Hay gente que cree eso. Sí, que ya sí le da una ventaja competitiva bastante grande. Sí, digamos, sobre todo si usted ha tenido carrera en el club. Hay que saber. Si usted tiene carrera en el club, por ejemplo aquí, en su programa, en su empresa, en Food TV, si alguien tiene carrera en el canal y que demuestra una lealtad durante todo el tiempo, de cuando él llega a una edad o a una experiencia donde usted puede ofrecerle un puesto que está en disputa con alguien que no es de aquí, el que está aquí tiene ventaja. Sí, por supuesto. Bueno, este canal, de hecho, es un ejemplo de personas que han empezado desde que estaban aquí en Barrio Cuba, que iniciaron ahí, se desarrollaron aquí, llegaron a altos puestos, después sus hijos también. ¿Por qué? Porque han tenido una identificación comprobada con el club. Ahora, si se han preparado, si han demostrado capacidad, pues en buena hora. Ahora le pregunto, Eric, para ir a la última pausa, ¿está dentro de sus metas irle buscando el famoso reemplazo a Mariano Torres, deportivamente hablando? Sí, porque para nadie es un secreto, un jugador como Mariano es casi que irreemplazable hoy día, ¿verdad? ¿Quién se va a poner esa camiseta y jugar como Mariano? Sí. Pero el club ya, digamos, ¿qué está haciendo Saprissa para que el día de mañana, si en diciembre Mariano dice, ya ahora sí, me retiro,
en enero no andar corriendo buscando lo primero que les aparezca, como decía ahora, ¿verdad? Bueno, para que usted vea, nosotros primero volvemos a ver a divisiones menores y vemos qué hay ahí. Y hay jugadores ahí que tienen esas capacidades. Sí. Ahora, yo te voy a decir, los jugadores son únicos. Sí, obvio. Digamos, su estilo de juego, Claro. digamos, es comparable, pero digamos, te pongo un ejemplo. Álvaro Solano, Juan Callazo, Oscar Ramírez, que estuvieron en la liga, no son iguales a Wilmer ni a Brian Ruiz. Pero siempre salieron jugadores que tenían esa característica de controlar el juego. Pate y Mariano se parecen, pero no son iguales. Entonces, cada quien con su cada estilo. generación y eso, lo que hay que buscar es jugadores que lleguen a hacer esa referencia. Que digamos, que en esa zona del terreno de juego, digamos, le den esa fluidez al juego y ese control del juego. Claro. Algunos lo van a hacer dando más pases, otros lo van a hacer controlando más el balón y pases largos, etcétera, etcétera. Digamos, no es que el que viene tiene que jugar exactamente igual que Mariano. Además, el fútbol también evoluciona. Entonces, tenemos que tener claro que, digamos, yo no sé si acuerdas, antes los volantes de contención eran unos meteores de pata. 5. Era el famoso 5 y solo con uno se jugaba. Y solo con uno. Se destruye y ese era el que destruye, ahora ya no. Sí. Ahora Jefferson Brenes la recupera y juega. Las dos cosas. Sí. ¿Verdad? Guzmán la recupera y juega. Mauricio Solís la recuperaba y jugaba. ¿Me entiendes? No necesariamente tiene que ser igual. Y después, también ahora a los volantes, a todos se les exige de tener mucho manejo de la pelota. O sea, que no necesariamente el juego tiene que pasar por uno. Entonces también uno tiene que ir evolucionando en esa parte. Pero para que tengas una idea, jugadores con esas características, nosotros ya tenemos 2 que le empezamos a seguir la pista. Para que cuando llegue el momento en que sí hay posibilidad de contratarlo. ¿Pero en la casa? Fuera. De la casa y de fuera. Ajá. Para que ¿Tienen algo visto? Pues, claro, porque yo le decía un día a Roy, mami, esa vara de volver a contratar jugadores en urgencia no me vuelve a pasar. No. O sea, yo le decía también a Gustavo y a Víctor, esa vara no nos vuelve a pasar, que tengamos que salir al mercado con esa urgencia. No, nosotros cuando ya tengamos que contratar, ya nosotros tenemos que tener 3 o 4 candidatos donde sepamos cuáles son las condiciones contractuales, ya sabemos si quiere venir, sabemos si se 3 meses antes ya usted ya sabe. 3 meses antes ya tenemos que saber, este es y este es, y listo. Claro. ¿Verdad? Pero esto no, esto no nos vuelve a pasar. Vamos a la última pausa, ya casi no nos queda nada de programa, pero lo vamos a intentar aprovechar. Pausa y ya casi volvemos con más acá en A Fondo con Eric Lonis. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con Eric Lonis. Llevamos casi todo el programa hablando de la actualidad, pero yo creo que lo ameritaba, Eric, lo ameritaba. Pero quiero preguntarle, ¿cómo le va en la vida de empresario y ganadero? Bien, ¿la disfruta? Sí, la adoro, sí. Nada nuevo para usted, pero hay mucha gente que tal vez no conoce esa faceta. Sí, lo que pasa es que, digamos, yo crecí en Turrialba, mi abuelo era finquero y entonces mi tata tenía en ese momento un restaurante y yo nunca he sido bueno en las relaciones así, o sea, entre el restaurante y la finca prefería 1000 veces bretear en la finca. Sí. Porque mi tata decía que en vacaciones de 3 meses yo no me iba a quedar todo el día en la casa, que yo buscara qué hacer. Claro. Sí. Entonces, o trabajaba con él o trabajaba con mi abuelo y mis hijos, entonces yo trabajaba con mi abuelo. Entonces mi abuelo a mí me marcó, Andrés Calvo Quirós, me marcó, me enseñó a manejar, me enseñó a montar a caballo y ahí había muchos árboles de naranja y él se subía y esas naranjas las vendíamos en 100 colones el saco. 100 el saco. El saco de 75 naranjas. Entonces él las tenía que tirar y yo las tenía que apañar. Y ahí Dios guarde se me cayera. Que mi abuelo era estricto. Entonces había que ver y él buscaba y eran, digamos, 1000 naranjas. Ajá. Entonces 1000 toques. Pero con la mano, con el saco. Con la mano, no, con la mano, papito, mi amor, dijo el Chiqui García. Ahí fue donde reflejos desde entonces. Sí. Entonces yo con mi abuelo empecé a andar mucho. Mi abuela a mí me marcó muchísimo. Sí. Y mi abuela Carmen Cedeño de Navides, digamos, me marcaron mucho. Mis papás, mis tíos.
con mi abuela yo me venía para San José, vivíamos en Turrialba, pero ella era Josefina, y ahí me aprendí las iglesias, porque donde pasaba habíamos que entrar, la iglesia del Carmen, la Dolorosa, la Catedral, había que entrar. ¿No? Sí, sí, sí. Y de prender una velita. El tour de iglesias. El tour de iglesias. Y a partir de ahí yo le tomé el gusto al ganado, a la producción, a la agricultura, y yo sabía que siempre iba a regresar a eso. Entonces, cuando era jugador activo todavía no era nada. No, pero yo sabía. Yo hice a ver, que si yo sabía, esa es la ley de la atracción, ¿verdad? Que yo sabía que yo iba a tener una finca que cuando yo estaba en la maestría, había que hacer, para graduarse, había que hacer 4 exámenes. Bueno, 3 exámenes, uno de economía, uno de mercadeo y uno de estadística. Y había que hacer un trabajo de planeación estratégica. Usted tenía que ganar los 4 exámenes para graduarse. Y la de planeación estratégica era una finca. Ya lo tenía. Yo lo tenía. Sí, sí, sí. Entonces yo hice el trabajo y después hoy mis compañeras, sobre todo 2 compañeros, que eran los que hacíamos todos los bretes juntos, ¿verdad? Ellas dicen, Eric, usted sí es ceñido. Porque han ido a la finca, es ceñido. Y estoy súper feliz. Yo estoy muy agradecido con mi tata, mis abuelos que me enseñaron a ganarme la plata desde que yo tenía 10 años. Yo lo primero que me gané en plata fue vendiendo hortalizas. Ah, sí. Desde entonces. Desde entonces, a mí me gusta. Yo vendía hortalizas. Yo tengo mis historias, porque mi abuelo decía que el negocio de la finca era caña, café y ganado. Ajá. Y entonces él decía que nosotros podíamos participar de todo lo que no fuera eso. Entonces, habían nances, podíamos vender los nances, podíamos vender naranjas, casas, todas esas cosas. Pero mi tío Luis tenía una hortaliza. Y mi tío Luis era como decir, ese es macho man. Sí. Era bravo, futbolero. Sí. Y yo andaba con él también. Entonces, él era bueno, digamos, en la parte ganadera, en todo lo que tenía que hacer finca, pero era malo en la comercialización. Entonces, él tenía una hortaliza lindísima, yo le ayudaba a sembrarla, y los fines de semana yo las iba a vender de casa en casa. Él ponía algunas en algunas verdulerías en Turri. ¿Y las que usted vendía eran Y las que yo vendía, yo le daba a él una parte y yo me dejaba otra. Ajá. Yo estoy hablando de que yo tenía como 8 o 9 años. Sí, imagínese. Pero yo tenía mis compas de fútbol, Ajá. ¿verdad? El equipo. Y tenía una barrilla. Y me gusta decir los nombres, ¿verdad? Francis, Quillo, Oscar, Marvin, Fernando, que en paz descanse. Tenemos una barrilla de 5 o 6. Entonces yo llegaba los viernes, digamos, de la finca, con las hortalizas, lechuga, chile, dulce, todo eso. Y entonces mi abuelo me prestaba los canastos. Ajá. Y los llenábamos, y yo le decía a ellos que fueran. Y íbamos a vender el sábado en la mañana. Y se le vendía de casa todo. en casa, y se me vendían. Y le pueden preguntar a la gente de esa zona, nos vendíamos. Entonces, los sábados en la tarde me jengueábamos. Y me hacían, como dice una amiga mía, bullying. Me hacían bullying, claro. Solo que no tenía ese nombre antes. No tenía ese nombre, pero me vacilaban porque nosotros llegábamos y era buenísimo. No ve que a la gente le encantaba los productos frescos. Sí, sí, sí. Entonces compraban para el almuerzo del sábado y el almuerzo del domingo. Era buenísimo los sábados. Entonces terminábamos con una millonada de plata. En ese tiempo, no sé, 75 colones y que a uno le tocaran 25. Ah, sí. Entonces yo repartía entre los compas y en la tarde iba a la mejenga. Y en las mismas, digamos, y los mismos compas que compraban las mamás, en la tarde para sacarme del partido, en la mejenga, me decían, no compra culantro, no compra lechuga. ¿Y usted ya era portero ahí? No, yo jugaba en el medio. ¿En el medio? Repartiendo magia. No, siempre toqui. Y nosotros vendíamos sábado y domingo. Y el domingo en la noche íbamos al cine. Usted sabe que en los pueblos, yo no sé si eso será en todos los pueblos, termina la misa donde íbamos los jóvenes, que era la misa de 6. Entonces a las 7 uno se sentaba en el parque y las chavalas... A cortejar. Sí, hey. Y nosotros íbamos al cine, íbamos con helados, con esto. Los millonarios del pueblo. Y pastelitos arreglados de una soda que se llamaba Los Almendros, riquísimo. Y éramos los millonarios. Y los mismos
que me decían el sábado, no La compra mejenga. culantro, ¿no? Y me vacilaban, me decían que los invitara. Ah, ahí sí. Ahí yo aprendí, digamos, ahí yo aprendí que usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. No importa si la otra persona se burla de usted, lo que sea. Usted tiene que hacer lo que tiene que Sí, hacer. sí, sí. Y si usted tiene que trabajar en algo que a usted le gusta y que le da dinero y usted lo hace bien, no importa si... Y que lo disfruta, además. Mira, yo fui empacador. A mí la gente me vacila que por qué le doy tanto a los empacadores en los supermercados. O a veces hay gente que me dice, "Mae, ¿por qué ese par de bolsillas usted no las lleva?" Digo, no, mae, porque yo fui empacador. Mae. Sí. Entonces Ya yo siempre le digo al empacador que las lleve. Sí, sí. No porque yo no pueda llevarlas. Sí, sí, para ofrecerle algo. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Yo fui empacador, yo sé lo que era que me dieran 5 colones Por empacar ahí en por en el empacar súper. y llevarle el saco a la parada a la muchacha, porque el Supercop donde yo trabajaba ahí estaba a la par de la terminal de buses que iban a los pueblos, a los distritos, a Santa Cruz, a la Suiza. Entonces la gente venía los sábados a comprar para las pulperías. Entonces Claro, la gente sí, compraba y llevaba un saco y las señoras no lo podían llevar. Entonces uno Y se lo ahí tenía que estaba, llevar. claro, sí, sí. que- Y quedaba como los grandes y con platica. Entonces yo le agradezco a don Roberto Cerdas, que en paz descanse, que me dio ese brete. Sí. Y yo trabajé y a mí me llegaba un montón de plata y yo... pues, Y entonces usted lo tenía clarito, Eric, lo de la finca. ¿De qué trata la finca propiamente? O sea, ¿cuál la es finca es una combinación de tres negocios. Una parte inmobiliaria, donde, bueno, ya no tenemos terrenos disponibles, donde vendemos terrenos, pero construimos casas, pero siempre enfocado en la sostenibilidad. La generación de energías limpias, digamos, el 80% se genera, de lo que se consume se genera con paneles solares. Esperamos al 100% ahora meter unas microturbinas eólicas y construimos casas, digamos, el manejo de aguas residuales es top, cero contaminación. Hemos sembrado más de 3.000 árboles, ¿verdad? Y árboles que tienen alguna función, ¿verdad? En otras me he equivocado, digamos, he sembrado cosas que tal vez no eran lo ideal, pero aprendí. Y después está la parte ganadera. Nosotros desarrollamos una raza que se llama Wagyu, que es una raza japonesa, que es una de las carnes más finas y con grasa saludable. ¿Verdad? Entonces, empezamos con 3, hoy tenemos 24 animales totalmente puros, pero además tenemos 5 vacas donadoras que gracias al laboratorio SIGAC de San Carlos, que pertenece al presidente de San Carlos, a Luis Carlos, les extraemos embriones. Claro. O sea, perdón, les extraemos óvulos. Óvulos. Que realmente se llaman ovocitos. Les extraemos ovocitos, se llevan a un laboratorio, digamos, SIGAC en San Carlos, y ahí nosotros escogemos de los mejores toros. Entonces ahí se insemina, Claro. se produce un embrión de una vaca muy buena y de un toro que ha sido campeón en Estados Unidos, en Brasil. Entonces sale un embrión que se le pone a una vaca receptora, que puede ser cualquier raza, siempre y cuando sea una buena madre. Y entonces esa vaca va a producir una cría de altísima calidad. Claro, sí, Ella solo lo que hace es como un vientre de alquiler. Entonces estamos produciendo embriones para la venta y yo creo que nos va bien y es apasionante. Qué bonito, qué interesante, digamos. Es interesante. Ahora vamos a sacar embriones posiblemente entre unos 3 o 4 meses, de un toro que se llama Itochi Henami, que es un toro japonés supercampeón en el marmoleo, en la calidad de carne, con vacas nuestras. Entonces nosotros lo podemos distribuir y nuestra idea es poder vender a nivel centroamericano. Los embriones. Y también implantamos nuestras propias vacas e implantamos vacas de otras fincas. Digamos, les metemos embriones a vacas de otras, como decir, alquilamos el vientre, sí. Entonces ellos nos cobran por el alquiler del vientre y nosotros aumentamos el hato con mayor rapidez. Interesante, bueno, hay que darse una vueltita ahí para... Tienes que darte una vueltita. De todo ese mundo, porque es apasionante. Es apasionante. Gracias a eso, nosotros en parte contratamos a Gustavo. Porque Juan José Sonta, el dueño del Sporting San Miguelito, dueño, es ganadero. Le gusta la ganadería y la esposa lleva esa parte y ellos quieren mejorar la calidad de la carne. Claro. Entonces ahí estamos. Está interesante. Una cosa llevó a la otra, dijo Eric, un compa. Ya nos van a apagar las luces aquí. Ya nos van a apagar las luces. Aquí está el regalito de parte de Flaco Caricaturas y a fondo bueno. con la caricatura de don Eric Lonis Bolaños para que se la lleve ahí a... Pucha, me hizo bien. Sí, ahí está, con sus guantes y ahí está el regalito de parte
de Flaco. Muchas gracias al Flaco. Pura Buenísimo. vida, Eric. Y Eric, no se me va a ir sin firmar el balón, por Claro. favor. Ahí le ofrezco todos esos colores de Pilot. Claro. Voy a adivinar cuál va a agarrar. No, huevón. Engalanando el balón de A Fondo con don Eric Lonis Bolaños, el famoso capitán, ¿verdad? Para el sapricismo ha sido uno de los capitanes más. Ay, Eric, antes de irme, ¿por qué con una N? Porque muchos lo escribíamos con dos Ns. Mi apellido se escribe con una N. Siempre, toda Siempre, la vida. toda la vida. Solamente que una vez yo fui a renovar la cédula y lo pusieron con una N al frente Ujú. y atrás el chaval se equivocó. Dedazo, digamos. Un dedazo y lo puso con dos Ns. Ok. Entonces, cuando fui a sacar el pasaporte, no, a la visa, entonces vieron la cédula solo por detrás, le pusieron a la visa con dos Ns. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos, Claro. lo escribí con una N y se me Y vino se la le noche, hizo. papá. Se me vino la noche. No le creía. No me creían que por qué que si estaba suplantando, entonces lo tuve que escribir con dos Ns Sí, hasta que se venciera la cédula. sí. Y ahora se escribe con una N. Y en el Instagram estoy con dos Ns porque con una N lo tiene otra persona que no sé quién es. Se lo robaron. Sí, el perfil, hay un Se perfil le de Instagram adelantaron, que es digamos. Eric Lonis con una N como debe ser, pero no lo puedo porque alguien lo tiene. Pero no, con fotos suyas y todo. Sí, sí, sí. Algún aficionado ahí. Fotos de periódico y eso. Sí, algún aficionado. Sí, así que si ven alguien que escribe una tontera con Eric Lonis con una N, no soy yo. Sí. Eric, Bueno, Gabriel. de verdad que muchas gracias. vida. Y agendemos más adelante ahí, con más Claro. tiempo, para seguir hablando de anécdotas y todo, porque se nos quedaron muchos temas. Le deseamos muchos éxitos y bendiciones. No se le pierda el camino. Muchas gracias, Gabriel. Pura vida, Un gusto. éxitos. Gracias. Amigos y amigas, por supuesto que les gracias a ustedes por su gentil sintonía una vez más con nosotros acá en A Fondo Con. Gracias también al extraordinario personal técnico y humano que hacen posible llevarles hasta sus pantallas el programa. Y como siempre les pido, por favor, cuidémonos mucho y que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Nos vemos.